dar por iniciada la fase 3 de la epidemia de COVID. Nadie esperaba la pandemia. De un día para otro, México y el mundo se detuvieron. Las calles vacías, negocios cerrados y una sensación de incertidumbre inundaron nuestras vidas. En este video, reflexionaremos sobre el COVID-19, cómo transformó la realidad, afectando no solo nuestra salud, sino también la economía global y nuestro modo de vivir. En 2020, la economía mundial se detuvo. Esto fue a causa de una pandemia llamada COVID-19. El COVID-19 llegó sin ser esperado, proveniente de China, exactamente en la ciudad Wuhan. Se empezó a distribuir, se empezó a expandir esta pandemia por alrededor de todo el mundo, llegando hasta México. México no se salvó, fue uno de los países más afectados a nivel mundial, junto con su población. El cual, los primeros sectores económicos que se afectaron fueron los sectores primarios y secundarios, el cual también los agentes económicos salieron afectados de esto mismo, el cual fue las familias, las empresas, política y mercado. Estos cuatro agentes económicos afectados, se los vuelvo a repetir, la familia, las empresas, el mercado y la política, fueron los principales que fueron más afectados en esta pandemia como tal. Siguiendo un poco, vamos a indagar y vamos a pasar a las imágenes para que yo les pueda explicar. Las calles que solían estar llenas de vida se vaciaron. Los negocios cerraron sus puertas, muchos de ellos para no volver a abrir. En silencio de la cuarentena se escuchaba el eco de la incertidumbre económica. El Producto Interno Bruto, o sea, el PIB de México, cayó un 8.5%, una contracción que no se había visto casi en un siglo. Era como si un país entero hubiese entrado en una pausa forzada. El desempleo se disparó, alcanzando a niveles alarmantes. Familias enteras perdieron su fuente de ingreso, enfrentándose a un futuro incierto. La tasa de desocupación llegó al 4.7%, dejando a millones sin empleo. La economía informal, que sostiene una gran parte de la población, fue golpeada con una fuerza implacable, mostrando la fragilidad de aquellos que viven al día. La inflación, inicialmente contenida, comenzó a subir. La interrupción de las cadenas de suministro globales y la depreciación del peso mexicano añadieron presión a los precios. En 2020, la inflación se situó en el 3.15% dentro del objetivo, pero con una tendencia preocupante hacia el alza. Cada compra con el mercado se convertía en un recordatorio de los tiempos difíciles. El gobierno, frente a la emergencia, se implementó medidas de política fiscal para apoyar a los más afectados. Paquetes de ayuda fueron distribuidos, pero para muchos fueron insuficientes y llegaron demasiado tarde. El gasto público aumentó, pero no todos los sectores recibieron el apoyo necesario. Las críticas no tardaron en llegar, señalando una falta de un estímulo fiscal más contundente que podría haber acelerado la recuperación. También el Banco Central de México respondió con una política monetaria expansiva, reduciendo la tasa de interés referencia a un mínimo histórico del 4%. Esta decisión buscaba fomentar el crédito y la inversión, pero la incertidumbre generalizada y la cautela dominaron. Obviamente, los empresarios y consumidores, temerosos del futuro, se mostraron
recios y intrigantes en este sexenio, llamándolo así. Sin duda, la pandemia dejó una marca indeleble en la vida de los mexicanos. Historias de lucha y resistencia emergieron por doquier. Las familias se agotaron sus ahorros también. Vendieron sus pertenencias o se endeudaron para sobrevivir. La pobreza, una herida abierta en el tejido social de México, se profundizó, dejando una cicatriz aún más visible. Sin embargo, en medio de la adversidad, también surgió la resiliencia. La pandemia, con todas las dificultades, nos mostró la importancia de estar preparados, de fortalecer nuestras instituciones y de construir una economía más inclusiva y resistente.